Todos los días cuando vamos al mercado, cuando vamos al supermercado, nos damos cuenta de que los productos que antes costaban una determinada cantidad, hoy cuestan más, un 5, un 10% y en algunos casos mucho más. Eso se llama inflación. Había desaparecido en buena medida de la economía nacional y de otras economías del mundo. Hoy está regresando y está regresando de una forma pues que está afectando a los consumidores, particularmente más a quienes menos tienen. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Manuel Sánchez González. Él es economista, tiene una larga experiencia en la banca privada. También fue subgobernador del Banco de México, una institución que tiene el mandato constitucional de controlar la inflación en nuestro país. Manuel Sánchez, en primer lugar, gracias por tomar esta videollamada. Y ya casi no recordábamos la inflación. Tuvimos muchos años de inflación relativamente baja, 4%, 3% en algún momento, 5%. Ahora estamos viendo cifras del 7%. Déjame ir a los principios para que la gente que no es economista entienda por qué tenemos inflación. O sea, ¿cuáles son los factores que en un momento dado pueden provocar la inflación? Mira, muchas gracias por la invitación, Sergio, antes que nada. La inflación es un problema actualmente presente en varias economías. En última instancia, cuando hay un crecimiento sostenido en el nivel general de los precios, es decir, no solamente un precio, sino en la mayoría en promedio, todos los precios, entonces hablamos de una inflación. No se trata de un solo evento, de un solo mes, de un solo producto. Y este fenómeno que digo que es global, en última instancia, como ha probado no ser un fenómeno transitorio, responde a lo que los libros de texto de economía nos dicen: únicamente predomina o prevalece la inflación cuando hay un crecimiento sostenido de la demanda, del gasto, sobre la capacidad productiva de la economía. Es decir, hay presiones de demanda, y estas las vemos muy claramente en Estados Unidos. En Estados Unidos, estas presiones de demanda provienen de un estímulo fundamentalmente de orden fiscal, pero también de orden monetario, un estímulo para que la gente, en particular, ese estímulo se dio de forma como de curación a los problemas de la curación económica, a los problemas de la pandemia en el año 2020 y 2021, pero ya como que se ha prolongado. Claro, Esto también. Manuel, a mí en mis clases universitarias de economía, y no pretendo ser un especialista como tú, me decían que la inflación era demasiado dinero persiguiendo pocos bienes. ¿Sí se sigue pudiendo hablar de la inflación así? Bueno, en última instancia, cuando hay un crecimiento de la demanda, hay un crecimiento también de la demanda por efectivo y por medios de pago, pero fundamentalmente es una presión de gasto sobre la capacidad productiva. La relación en última instancia, con la cantidad de dinero no es tan estable, es muy clara digamos, en el largo plazo. Sí se Ujú. ve un crecimiento, una validación en el crecimiento monetario de ese apetito muy dinámico del gasto sobre la capacidad productiva, pero no siempre se da. Es decir, no es exacta esa relación. En Ujú. última instancia, es mucha gente deseando comprar más allá de la capacidad productiva que en ese momento tiene la economía de la que estamos hablando. En el 2020 y en el 2021 vimos que el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de Europa Occidental y de muchos países del mundo imprimían dinero, se endeudaban para poder inyectar más dinero a la economía, diciendo que así se iba a impedir una recesión. Igual hubo una recesión en todo el mundo en el 2020, que era lógica por el cierre de las economías, pero ¿son estas inyecciones de dinero uno de los factores que nos están llevando a la actual inflación? Los pagos, los cheques que la gente en Estados Unidos y en Europa recibían, que parte de eso se fue al ahorro, pero también cuando ya dejamos de estar todos en casa, empezamos a recuperar el gasto, y que la gente en Estados Unidos y en Europa Occidental, que tú correctamente mencionas, tiene ahora más capacidad de gasto, pero la economía, como todavía tiene secuelas de la pandemia, tiene los famosos cuellos de botella, no está respondiendo a ese incremento de demanda con la debida
o necesaria prontitud, de manera que se ocurre esa presión de precios sobre la capacidad de producción, sobre la oferta. Y esto está causado por un crecimiento muy fuerte del déficit fiscal en Estados Unidos y también de Europa. Estamos viendo aumentos en las tasas de interés. En México hemos visto ya varios. También en los Estados Unidos están aumentando las tasas de interés y en otros países del mundo. ¿Por qué se elevan las tasas de interés cuando hay inflación? El mecanismo, bueno, hay que recordar que los bancos centrales tienen como mandato esencial, en nuestro caso, en el caso del Banco de México, como mandato prioritario, el controlar la inflación. Aquí en México le llamamos el preservar, procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la gente, de la moneda. Entonces, el mecanismo que tienen los bancos centrales de combatir las presiones de inflación es incrementar una tasa de interés que a través de diferentes canales trata de atenuar las presiones de gasto de las que hablaba hace un momento para rebalancear esas presiones de gasto con la capacidad de oferta de la economía. En última instancia, quieren estos desbalances disminuirlos. ¿Y por qué la elevación de tasas de interés en última instancia puede disminuir esas presiones? Porque entre más es elevada la tasa de interés, la gente se endeuda menos en los bancos, pide menos crédito, los empresarios empiezan a pensar un poquito en reducir algún gasto porque le cuesta más, tiene un mayor costo el crédito y el dinero, y de esa manera atenúan las presiones de gasto. Pero el mecanismo más importante en última instancia no es tanto el proceso del que el incremento de tasa le pega al gasto, a las posibilidades de gasto de las familias y de las empresas, porque eso puede tomar, para tener el efecto cabal, puede tomar un periodo tan largo como un año. El efecto más importante es el efecto señal sobre las expectativas que genera un cambio de postura de la política monetaria. La gente ve en el Banco Central, o debe de ver al Banco Central como el guardián de la estabilidad. Cuando el Banco Central incrementa la tasa de interés, es una señal de protesta contra lo que está ocurriendo, y de una manera difícil de cuantificar, el público podría estar corrigiendo sus expectativas de inflación y adecuándolas de manera que piensa y cree que el futuro no va a tener, en el futuro no van a tener crecimiento los precios tan elevados como los que estamos viendo en la actualidad. Se atenúan las expectativas de inflación, y ese es el principal canal de transmisión de la política monetaria, un canal de expectativas, y de alguna manera se corrige, digamos, esa inercia que se puede estar generando si el Banco Central sigue cruzado de brazos y no protesta. Ese es un canal inmediato en la inflación. Y desde luego, un poco más de tiempo, hay otros canales que en última instancia tendrían un efecto sobre en la demanda agregada, la capacidad de gasto de las familias y de las empresas, y se corregiría, digamos, ese desbalance. Y también con el tiempo se espera que estos cuellos de botella de la oferta, que están muy tipificados con la falta de semiconductores y algunas otras cosas que uno lee en los medios de comunicación, que son un poco secuela del COVID, pues vayan también desapareciendo, de manera que la capacidad productiva para atender las presiones de demanda también ayude a la atenuación de la inflación. Pero eso es lo que le llaman el efecto de oferta. Pero yo creo que en última instancia lo que se tiene que corregir en este momento es el exceso de demanda sobre la capacidad de producción de la economía. Manuel, el dinero es una invención bastante curiosa. En un principio, pues el dinero era algún bien que se consideraba que tenía un valor intrínseco, como el oro en Europa y en Asia, o como el cacao en nuestro país durante los tiempos previos a la conquista española. Después empezamos a ver
pues documentos que eran especies de pagarés y de ahí surgieron los billetes. Hoy estamos viendo transacciones electrónicas, incluso se dice que México y otros países podrían tener divisas electrónicas, monedas electrónicas digitales en el futuro. Vemos también las criptodivisas que están surgiendo en distintos puntos a través de empresas privadas. ¿Todo eso puede tener el mismo impacto en la inflación, este dinero que pueda ser electrónico, digital, del que hemos visto cuando el dinero era pues un metal precioso, una semilla de cacao o un papel, un pagaré de pago? Sí, mira, qué interesante comentario, porque hoy por hoy ya gran parte del dinero en circulación es digital. Hay que acordarse que gran parte de nuestros pagos los hacemos en portales de los bancos o los hacemos vía una transacción de tarjeta de crédito, de débito, que en última instancia cambia el dinero de una persona a otra persona sin intermediar el uso o la presencia física de un billete o de una moneda. Entonces, primero hay que estar conscientes de que ya tenemos una economía con un alto grado de uso de moneda digital en ese sentido, es decir, moneda electrónica, ¿no? Ujú. Pero también existe lo que se le llama la moneda, o lo que es la moneda ordinaria, la que uno usa para pagos al menudeo. Ahora, hay una innovación en esto de las criptomonedas. Esta innovación tiene que ver con una aparente aspiración de independizarse, o sea, por lo menos así salió el Bitcoin, independizarse del monopolista de la moneda que es el gobierno o el banco central de cada país. Independizarse de manera que de una forma aparentemente anónima, donde se queda el registro de cada una de las transacciones, pueden hacerse pagos. Esta es un poco la evolución de las criptomonedas como las conocemos hoy en día. Es una respuesta, digamos, de la propia libertad económica y llama la atención que el Bitcoin apareció precisamente en un momento donde había una gran insatisfacción de la capacidad de los reguladores con la gran crisis financiera de 2008 y 2009. El Ujú. Bitcoin sale en ese contexto un poco también como de protesta contra la incapacidad de los reguladores de haber evitado esa gran catástrofe financiera que ocurrió en 2008 y 2009. Ahora, le falta mucho a la criptomoneda de la que estamos hablando, o de las otras criptomonedas, para ser verdaderamente medios de pago. Tienen todavía muchos inconvenientes. Yo creo, es decir, la definición del libro de texto otra vez, que seguramente recordarás, Sergio, de tus clases de economía, pues es que sea un medio generalmente aceptado de pago. Todavía le Ujú. falta muchísimo a las criptomonedas para convertirse en un medio generalmente aceptado de pago. Tiene limitaciones también en el costo de producirlo. También en fin, hay otras objeciones que no son, yo creo que privativas de las criptomonedas. Por ejemplo, se dice que la criptomoneda es para que los malos hagan algunas transacciones indebidas. También los malos hacen transacciones indebidas con el efectivo. Entonces, Claro. digo, esas cosas, por ejemplo, esa objeción no me parece tan válida. Pero yo creo que es una innovación, sobre todo la tecnología que le llaman blockchain, de estar registrando las transacciones. Yo creo que es muy valiosa y de hecho el Banco Internacional de Pagos y los bancos centrales están muy atentos de los desarrollos de estas criptomonedas y no quieren quedarse atrás. Están haciendo algunas experimentaciones para, para, para migrar, digamos, eventualmente su capacidad monopólica de crear dinero, también a una especie de criptomoneda, una moneda digital. Ahora, Tal. no sería eso peligroso para nuestra intimidad, nuestra privacidad, el que pues finalmente un gobierno pueda conocer absolutamente todas las transacciones que hacemos y que nos las pueda restringir en un momento determinado? Ese es precisamente el origen del Bitcoin. Tratas de que no haya, es un deseo legítimo de los individuos y de los creadores
del Bitcoin, aparentemente por lo que se sabe, que son anónimos, nadie sabe quiénes fueron exactamente, pues de que el gobierno no tenga tanta injerencia de tus transacciones. Ahora bien, si regresamos a mi comentario de que gran parte de nuestras transacciones ya son digitales y pasan por el sistema financiero, pues ahí queda la huella de todas las cosas que se hacen. Por eso es el efectivo se usa por fuera del sistema financiero en el caso del crimen organizado, por ejemplo, para no, Bueno, digamos, pagar impuestos o hacer actos ilícitos, de muy bien. acuerdo con, digamos. Bueno, pues Manuel Sánchez, gracias por ayudarnos a entender el tema de la inflación y ahora de estas monedas digitales que están empezando a surgir. Un fuerte abrazo, Manuel. Igualmente, Sergio, gusto saludarte. Gracias. Y a usted que hace posible este programa, al vernos y escucharnos, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.